Muy buenas, bienvenido de nuevo al canal. Ha vuelto a haber un parón en mis subidas de vídeos, pero bueno, me vine a hacer un máster, tal. Bueno, sigo en Madrid. Como podéis observar, me he vuelto a mudar. Ya parece una puta coña recurrente esto de que me mude cada poquísimo tiempo y en no sé cuántos setas he grabado ya desde que empecé el canal. Y aunque os suena coña, dentro de 2 meses probablemente el setup sea otro, pero bueno. Y nada, básicamente, bueno, me vine a Madrid, está estudiando y no he tenido tiempo para tener actividades en el canal. Esto tiene una parte mala y es que evidentemente el canal se queda sin actividad. Y también tiene una parte buena y es que entre medias de ese tipo de cosas yo escucho mucha música. O sea, y al final viviendo en un sitio como Madrid ahora es difícil no escuchar música teniendo en cuenta que para ir a cualquier sitio estás una hora en el transporte público. Entonces entre medias pues siempre he escuchado mucha música. Bueno, de hecho tengo el canal por eso y no he dejado de escuchar música en este tiempo. Y entre esa música que he escuchado, uno de mis mayores descubrimientos ha sido Take That. ¿Cómo llegan Take That a mi vida? Pues llegan por un amigo, por un compañero de clase que, bueno, por circunstancias tal, colegueo, íbamos en coche a clase y me los puso un día en el coche y me dijo, escúchate estas cosas. Y eso hice. Para mí Take That era una banda completamente desconocida para mí, más allá de ser la banda de la que salió Robbie Williams, que bueno, Robbie Williams es un tío que siempre me ha gustado bastante, no he sido tampoco un seguidor súper fiel de su obra, pero sí que me gusta, y tiene temazos que me gustan un montón, y para mucha gente también es esto, Take That, pero creo que es una banda que tiene un recorrido mucho más interesante y que tener esa visión es un poco reduccionista. Voy a hablar bastante de ellos en el canal, tanto de ellos como de algunos de sus miembros en solitario, eso es algo que ya vamos a ir viendo poquito a poco, pero me apetecía mucho hablar en concreto de este proyecto de Progress porque precisamente es el proyecto que supuso una vuelta momentánea de Robbie a la banda y también es el proyecto que creo que a nivel contextual es el que tiene cosas más interesantes que contar. Entonces, bueno, me apetecía hablar mucho de él y eso es lo que vamos a hacer hoy. Bien, como acabo de decir, este disco tiene muchísima tela que cortar, porque vamos a hacer un poco de remember, porque si no contextualizar esto es un poco difícil. Teizas es una banda que se monta a principios de los 90. Ellos debutan oficialmente en el 92 con su álbum Teizas and Party y tienen una trayectoria sorprendentemente corta, porque las tensiones dentro de la banda surgen muy pronto, concretamente entre Gary Balrow, que era el líder como tal de la banda y era como la cabeza creativa y el que el proyecto de alguna manera se monta a través de él. Esto no dejaba de ser una boy band noventera, como tantas otras, que no dejaba de ser un producto discográfico. Y este producto discográfico se monta a partir de Gary Balrow. Es decir, Gary Balrow era el líder, el que componía, niño prodigio, músico excelente. Y los otros de alguna manera eran pues acompañamiento. ¿Qué pasa? Que Robbie Williams, que por cierto fue el último en entrar en la banda y era la persona más joven dentro de ella, no quería ese rol, él quería ser una persona pues creativa, él quería tener un puesto importante dentro del grupo y de alguna manera Gary y Robbie eran como figuras completamente antagónicas. Además, Robbie Williams tuvo muchísimos problemas de adicciones, creo que es algo que le acompaña durante prácticamente toda su carrera, y él se va, le echan, no queda nunca demasiado claro si él realmente se pira o si realmente le echan. Es como estas historias un poco contradictorias de que cada uno dice una cosa porque la banda dice que le echan, él también dice que le echan, pero luego lo cierto es que él ya tenía un contrato con una discográfica para lanzar su carrera en solitario y que de hecho esa discográfica pagó la multa que él tuvo que pagar porque bueno, cuando Teizas se forma, ellos tenían que lanzar una serie de álbumes, ellos tenían que hacer una serie de cosas, o sea, y Robbie Williams incumple el contrato y es la discográfica la que se encarga de cubrir ese gasto, con lo cual no está del todo claro. Y la banda se separa. Gary Balrow, Robbie Williams y Mark Owen, que es otro de los miembros, se lanzan en solitario, pero por azares del destino, precisamente la persona que tiene éxito era Robbie Williams, que era quizá el último mono dentro de la banda. Entonces, bueno, cada uno intenta hacer un poco sus cosas, hay un par de miembros que ni siquiera sacan música como tal, como Howard y Jason, que bueno, siempre fueron como los miembros, iba a decir menos importantes, pero tampoco quiero decir eso exactamente, pero bueno, sí eran quizás los que menos recorrido tenían. Y bueno, Gary Balrow pasa por una depresión espectacular porque su carrera en solitario no triunfa. Mark Owen saca un par de cosas que estaban francamente bien, pero que tampoco tuvieron un éxito espectacular. Y entonces en 2005 la banda se reúne, hacen un tour y sacan un álbum que se llama A Beautiful World. Y en medio de esa situación, ya estamos hablando, contextualizándolo de mediados del 2000, A Beautiful World sale en 2006,
después de 10 años de parón de la banda y después de que Robbie Williams ya haya sacado una buena cantidad de proyectos, Robbie Williams está pasando por una depresión espectacular. Y al final, la reunión entre él y la banda es algo que no se gesta de una manera rápida. Porque ya en ese primer álbum del retorno de Take That, Mark Owen, que era uno de sus... quizás la persona con la que más mayor relación tenía Robbie Williams dentro de la banda, le dedica una canción que se llama Sign, en el que de alguna manera le están invitando a volver, pero tampoco es demasiado claro. Ellos además no admitieron durante mucho tiempo que esa canción estaba hecha para Robbie Williams. Y por otro lado, el Robbie no estaba pasando por una etapa creativa demasiado interesante. O sea, desde 2006 hasta 2010, la etapa creativa de Robbie Williams no estaba siendo buena. O sea, los discos que salieron en esa época no tenían el éxito esperado, él tampoco estaba pasando por un buen momento personal, y es algo que se nota. Entonces, ¿por qué se gesta esta reunión? Pues un poco por eso, por azares del destino y porque realmente todos salían beneficiados de esto. Al final este tipo de reuniones, por mucho que tengan un tono romántico de yo no sé quién vuelve a la banda y sacan disco y tal, no dejan de estar marcadas por intereses económicos y por intereses musicales. Y entonces, claro, Take That estaban ahora mismo en un momento entre 2006 y 2010 en el que ellos habían vuelto, habían sacado Beautiful World y habían sacado después de Circus, y estaban en un momento en el que ellos estaban resurgiendo como banda. Entonces, volver a tener a un tío como Robbie Williams dentro de sus filas era algo que para ellos era perfecto. O sea, Robbie Williams ya consagrado, ya convertido en un músico de éxito, y volviendo, pues eso, a volver a su banda clásica y a volver a hacer música con ellos. Y por otro lado, a Robbie Williams también le vino jodidamente bien porque, aunque ya era un tío bastante consagrado, estaba pasando por una etapa artística bastante mala y bastante pobre. Entonces, creo que fue una buena confabulación de elementos para que esto saliera. Y al final, todos salieron ganando realmente. Claro, esto sobre el papel suena muy guay y muy bonito, y hay Robbie Williams volviendo y todos ganamos y sacamos un disco y giras y dinero y tal. Pero este proyecto no fue sencillo de hacer. Para empezar, porque para que este proyecto tuviera que surgir, tendría que haber una reconciliación real entre Robbie Williams y Gary Barlow, reconciliación que de alguna manera se formalizó con la canción Shame, que es una canción donde ellos ironizan sobre su rivalidad y tal. Es una canción que está guay, el videoclip mola un montón, y mola verles juntos de nuevo. Y la grabación de este proyecto no fue nada, pero para nada sencilla. Lo primero, porque yo creo que había una presión real de sacar un buen proyecto, y lo segundo, porque trabajar con Robbie Williams fue un puto infierno. ¿Por qué? Porque ellos no estaban acostumbrados a grabar con Robbie Williams, y menos de la manera en la que lo estaban haciendo. O sea, cuando Robbie Williams estaba en la banda en los 90, todas las decisiones creativas pasaban por Gary Barlow. Esto evidentemente, con un Robbie Williams con más de 10 años de carrera en solitario, con éxitos increíbles en todo el mundo, Robbie Williams evidentemente no iba a permitir volver a ser el último mono dentro de la banda, y es un tío que yo creo que exigió muchísimo protagonismo dentro de las grabaciones. Además, pasa una cosa, y es que Robbie Williams es un puto tarado. Y es algo que es intrínseco a su persona, y claro, en estas grabaciones no dejó de ser un puto tarado. Gary Barlow en su libro comenta en muchísimas ocasiones que Robbie Williams estuvo a punto de tirar el proyecto y de decir, me piro, un montón de veces, y que el proyecto estuvo a punto de irse a la puta mierda y no salir adelante, porque bueno, aparte de por lo que digo, porque el tío evidentemente estaba reclamando un protagonismo que, ojo, yo creo que se merecía. También es cierto que el tío tenía unos mental breakdowns espectaculares y el tío se piraba. Gary Barlow comenta que cuando hicieron las primeras grabaciones en las que se compuso The Flux, por ejemplo, el tío luego se piró 20 días a Estados Unidos y dejó de estar, y tuvo que ir Mark Owen a por él con algunas grabaciones y con algunas maquetas hechas por el productor para convencerle de que volviera, y para convencerle de que volviera a estar en el proyecto y de que esto saliera adelante. Hay un detalle en el libro de Gary Barlow que me hace muchísimas gracias, y es que él comenta, claro, ellos no conocían a Robbie Williams realmente, o por lo menos a Robbie Williams que era en ese momento. Y me hace mucha gracia como él en algún momento se pone a pensar en qué coño nos hemos metido y por qué coño hemos hecho esto, porque todo el mundo estaba diciendo que este tío era insoportable, y efectivamente lo estaba haciendo. Pero bueno, al final el proyecto tiró para adelante. Entiendo que tuvo unas sesiones de grabaciones que tuvieron que ser complicadas de gestionar. Tuvo que ser un proyecto en el que todos tuvieron que estar dándolo todo creativamente, y eso es algo que ahora, cuando hablemos ya de la música propiamente del disco, vamos a comentar. Y creo que trabajar con Robbie Williams tuvo que ser un tema muy difícil. De hecho, esto es cierto, que esto luego no tuvo recorrido. Es decir, Progress salió,
Progress tuvo una versión con EP después que se llamaba Progressed, tuvo la gira, pero luego Robbie Williams no ha vuelto a grabar con ellos. Es cierto que no ha estado desconectado del todo de la banda y en ocasiones se han reunido. Por ejemplo, se reunieron en pandemia, que hay un momento que me hace mucha gracia, que Robbie Williams llega tarde, le dice Gary, ¿llegas tarde, Robbie? Dice, sí, la última vez tardé 15 años. No ha estado desconectado, no ha renegado de Take That. De hecho, yo creo que este proyecto también supone un poco la reconciliación de él con la banda, pero es cierto que no se han vuelto a meter en un estudio a grabar un disco y yo creo que por separado están funcionando ahora mismo mejor de lo que van a volver a funcionar juntos. Es una pena, pero es así. Vamos a hablar ya del disco y de las cosas buenas y de las cosas malas y de lo que es el disco en sí. El disco está producido por Stuart Price, que es una persona que luego estuvo bastante ligada a Take That durante varios tiempos, porque bueno, ha producido proyectos posteriores de la banda y alguna canción suelta y tal, y la producción es excelente. O sea, la producción del disco es de las mejores cosas que tiene y de las mejores producciones que yo he escuchado en un proyecto de pop. Teniendo en cuenta que además es un disco que cuenta con 5 voces, más todos los instrumentos y más toda la maquinaria musical que tiene que tener un proyecto de estas características. Es un disco además que para tener 15 añazos ya ha envejecido excelentemente bien. Creo que es un disco que se siente muy bien cohesionado y muy bien escrito, tiene un concepto musical súper claro y es un disco que tiene un sonido muy electrónico y es algo que se mantiene durante todo el proyecto y que creo que era hasta necesario meterse en este tipo de sonido. O sea, ellos tenían que dar realmente un puñetazo encima de la mesa con este proyecto y creo que lo consiguieron. Y se nota muchísimo que es un disco que está muy, muy bien pensado. Todas las canciones tienen una estructura que encaja perfectamente con la canción anterior y la posterior. El disco prácticamente se escucha como una sola pista porque todas las canciones tienen transiciones y además creo que es un disco que tiene una cantidad de horas en escritura que flipas. Esto también lo comenta el propio Gary Balrog dentro del proyecto y es que es un disco que tuvo un proceso solo para escribirse, no estamos hablando de meterse en el estudio a grabar ni mucho menos, de 6 meses. Eso es una barbaridad. También cuentan en el documental cómo ellos, claro, al final trabajar con Robbie Williams y con Gary Balrog, que son tíos que claramente tienen una capacidad de escritura y una capacidad de composición muy alta, metió presión al resto de miembros de la banda y como ellos también dieron un puñetazo encima de la mesa por intentar componer y por intentar de que sus ideas se vieran bien reflejadas en el proyecto y de que, bueno, pues de que el proyecto funcionara. Además, creo que, bueno, no puedo no hablar de las voces porque al final estamos hablando de una boy band donde, pues normalmente este es el punto que más destacan las cosas y que es donde probablemente es lo más importante del proyecto y evidentemente aquí no decepcionan. No me voy a parar demasiado en Robbie Williams porque todo el mundo sabe cómo es Robbie Williams y todo el mundo sabe cómo canta y aquí tiene una performance espectacular durante todo el proyecto. Ya hablaremos de Robbie Williams en las cosas negativas del disco también porque quiero extenderme un poco ahí en una cosa. Y bueno, pues tenemos a Gary Balrog, a Jason Orange y a Howard que son tienen unas voces espectaculares. Creo que son los mejores cantantes objetivamente dentro de la banda y Gary Balrog, una de las piezas creativas más importantes. Y por otro lado tenemos a Mark Owen, que es mi miembro favorito de Take That y que tiene un timbre súper característico y tiene una voz como muy rara, como muy nasal, pero a su vez con unos falsetes que son como muy característicos. O sea, yo creo que es el tío más pintoresco dentro de la banda y que a mí me gusta mucho en este proyecto porque creo que está muy, muy bien representado. O sea, creo que las personas que salieron más beneficiadas de este proyecto en cuanto a destacar fueron Robbie Williams, por motivos más que lógicos, y Mark Owen, porque creo que las mejores canciones del proyecto las tiene él. Y hablando de canciones del proyecto, este disco está lleno de temazos, y hay un punto medio en este disco que a mí me parece la hostia. Y es que a veces hay dos tipos de discos, ¿vale? No es necesariamente así, pero muchas veces pasa. Están los discos de temazo, discos que tienen una cantidad de hits que flipas, pero que luego a nivel de conexión flojean un poco, quizás no son discos con una estructura tan buena y tan clara. Y luego tenemos discos que se escuchan de una sentada y que tienen una estructura muy marcada y que son discos que se sienten como una sola pieza, pero que luego cuando escuchas alguna de esas piezas por separado y te apetece escuchar una canción sola, te das cuenta de que no funciona igual, de que el disco se tiene que entender como una pieza única. Pues creo que este disco tiene un punto medio en el que tiene muchísimos temazos por sí mismo, o sea, The Flood, SOS, Kids, 8 Letters, y son Pretty Things, que se me olvidaba, creo que es mi canción favorita del disco porque tiene un rollo así a lo David Bowie que mola un montón. Pero también luego cuando tú te pones y te sientas a escuchar el proyecto como proyecto completo, funciona perfectamente. O sea, está en ese punto medio perfecto entre los dos mundos
Y es una cosa que, bueno, como ya hemos dicho, creo que viene dada por la cantidad de horas de escritura que tuvo, por la cantidad de horas de producción que tuvo y por lo bien pensado que está el proyecto en líneas generales. Bueno, Robbie Williams. Creo que esta es una de las mayores impopular opinions que yo voy a soltar aquí. Pero creo que Robbie Williams es lo mejor del proyecto y lo peor al mismo tiempo. Y creo que en algunos momentos destaca más por ser lo peor que por ser lo mejor. ¿Por qué? Porque es evidente que este disco se hizo para él. Y es el que tiene más protagonismo y es el que destaca dentro de todo el proyecto. Y es un disco que en donde él se ve claramente que tiene un protagonismo de ideas y donde él hay mucho pensamiento de cómo él escribe y muchas de la cabeza que se puso en este disco pasa por él. Y si bien es cierto que mola, quiero decir, Robbie Williams mola lo más grande. Pero a mí en algún momento donde llega un punto en el que yo me siento abrumado por tanto Robbie Williams dentro de que estamos hablando de un proyecto que no es de él en solitario. Por ejemplo, creo que el tema donde más se ve esto es Underground Machine, que es un temazo, porque es un temazo, pero es un tema que está hecho, o sea, Underground Machine podría haber sido un tema de un disco en solitario de Robbie Williams y sería igual. No se siente un aporte real dentro de la banda del resto de miembros. Y creo que es algo que pesó mucho en este proyecto y que ha hecho que a la larga no me parezca el proyecto más sólido de la banda. O sea, yo creo que tienen discos mucho mejores, como puede ser Circus o como puede ser This Life, que para mí es el mejor proyecto. Y esto es algo que de hecho afectó también a la propia gira. O sea, la gira de Progress, que fue una gira espectacular, tenía un primer set de Take That 4, o sea, con los 4 miembros sin Robbie, luego una parte de Robbie Williams en solitario y luego una parte final con todos los miembros. Es un pastiche extrañísimo y demuestra eso, que Robbie Williams quería tener protagonismo dentro del proyecto. Y es entendible, al fin y al cabo él estaba volviendo a la banda ya como un músico súper consagrado, pero creo que es algo que no le sienta demasiado bien al proyecto cuando lo piensas fríamente. Pero bueno, así se dieron las cosas y así se hicieron. Y dentro de lo malo también de este proyecto, Affirmation me parece el peor tema del disco y me parece un tema que si lo quitas no pasaría absolutamente nada. Bueno, en conclusión, que este disco exista, teniendo en cuenta todas las circunstancias, la grabación, el contexto, cómo se reformuló la banda, Robbie Williams, el resto, las carreras de cada uno, tal, que este disco exista, a mí ya me parece la hostia. O sea, que estos tíos se sentaran en un estudio, todos juntos, cada uno con sus ideas, cada uno con sus cosas y sus historias, y dijeran, vamos a sacar esto adelante, a pesar de las dificultades, como hemos dicho, ya me parece increíble. O sea, ya el hecho de que esto exista me hace feliz. Pero que encima saliera bien, pues ya es increíble. O sea, muchas bandas hacen reuniones que no van a ningún lado y que acaban convirtiéndose en tours de retiro eternos sin ninguna clase de inquietud artística y sin ninguna clase de inquietud más allá de la monetaria. Que evidentemente en este proyecto también había una inquietud monetaria, o sea, las giras pues entiendo que harían un montón de pasta, el disco vendió lo que no está escrito. Pero bueno, porque al fin y al cabo es una industria y esta gente tiene que comer. Pero que dentro de esas inquietudes, digamos, más empresariales, se centraran en hacer un proyecto en condiciones y en un buen disco, a mí me parece muy guay. O sea, es un disco muy versátil, lleno de buenas ideas, lleno de voces espectaculares, con unos sonidos y unos estribillos y unas estrofas y unas melodías que son increíbles, y que en algunos momentos es extrañísimo pensar que esto simplemente exista. O sea, es un disco súper recomendable y que si te gusta el pop y no has escuchado, métele. Si te gusta Robbie Williams y no lo has escuchado, métele también, porque creo que es uno de los mejores proyectos en los que él ha estado involucrado. Por lo tanto, a pesar de todo lo dicho y de los puntos negativos del disco, que creo que están ahí, que le pesan, mi nota final para Progress es un 8. Creo que es la nota más justa, no es una obra maestra, creo que si tuviéramos que darle una condición de obra maestra a un proyecto de esta banda, no sería este, pero creo que es un disco que en definitiva mola y por muchas cosas, así que escuchadlo porque os lo recomiendo muchísimo.